Perfiles, varillas, clavos, alambres y mucho más. Adelca, el progreso que nos une. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. 8:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. En la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV, queremos dar la bienvenida al doctor Jaime Costales, académico, catedrático, analista. Lo invitamos para analizar este inicio de un nuevo gobierno. El presidente Daniel Noboa ha empezado sus funciones en medio de una situación compleja, difícil, de incertidumbre, de inseguridad, cuando sabemos que en la Asamblea Nacional hay actores que lo que buscan es impunidad. En esas condiciones, ¿cómo ve este panorama? ¿Cómo ve los discursos, el mensaje presidencial de este jueves? Doctor Jaime Costales, muy buen día. Buen día, mi estimado licenciado Hugo Rivadeneira. Empecemos por lo positivo de los discursos. En el caso de Kronfle, un discurso conciliador en que mencionó su afán de respeto a la Constitución, a la diversidad, y quiso presentar ese acuerdo como algo positivo para la nación. En esa línea, sí hay que reconocer también que la brevedad se agradece, ¿no? En cuanto al discurso del presidente Noboa, estuvo firme, autoafirmativo, defendiendo la posibilidad de que la juventud tenga un protagonismo exitoso en el país, en la política. Se mostró pragmático en cuanto mencionó que se harán mediciones de los resultados de las tareas de cada ministerio y del gobierno en su conjunto. Y también fue un discurso conciliador, no al mismo nivel que el de Kronfle, pero en todo caso positivo. También agradezco la brevedad porque estábamos generalmente acostumbrados a la presentación insufrible de peroratas de horas, insustanciales, vacías, huecas. Y esa breve presentación que hicieron los dos protagonistas, especialmente la de Noboa, se agradece. Sin embargo, también hay que mencionar, mi estimado Miguel, que hay algunas cosas que he hecho en falta y que puedo cuestionar. En el caso de Kronfle, en realidad, pese a la brevedad, fue una especie de perorata de primer curso de ciencia política, llena de lugares comunes que se dicen en toda ocasión en que la política se manifiesta, ¿no? Entonces no había profundidad, no había densidad, ni una proyección significativa para traer esperanza colectiva al país. Además, no se expresó alrededor del caso de la fiscal y el posible juicio, y mucho menos sobre la impunidad que usted mencionaba. Entonces, también hubo una retórica teatral, estudiado gestos sobreactuados y demás, propios de esa manipulación política, ¿no? Y por otro lado, yendo al sentido del humor sobre la política, le dio la bienvenida a Petro como presidente del Ecuador. Entonces habrá que informarle al presidente del Congreso que Petro es presidente de Colombia. Bueno, cualquiera se equivoca, diríamos, pero también siendo un poco sutiles en el análisis de psicología política, de pronto le traicionó el inconsciente y tiene una reprimida ambición de que el socialismo siglo XXI retorne al poder. Cuidado. En cuanto a lo que me hizo falta en Noboa, no mencionó el problema de la corrupción, por ejemplo. Tampoco mencionó las líneas rojas que ya había expresado en otros momentos anteriores a los medios, como su oposición a que se enjuicie a la fiscal y su defensa más bien de la fiscal, y también su rechazo a los pactos de impunidad. Eso es algo que me parece importantísimo que se hubiera mencionado. Por otro lado, no trazó líneas maestras de su estrategia de gobierno.
Entonces, está bien que sea breve un discurso. Yo siempre pongo como ejemplo, mi estimado Miguel, el más grande discurso político de la historia posiblemente es el de Yo tengo un sueño, de Martin Luther King, en que traza una estrategia, pero muy inspiradora y profunda, llena de contenido, que movilizó la revolución de del proceso de los derechos civiles en Estados Unidos y dura apenas 14 minutos. Entonces, en poco tiempo se puede hacer un trazado extraordinario para inspirar a un pueblo. Y eso faltó. No fue un discurso inspirador, de hecho. Me imagino que los dos utilizaron teleprompter, entonces se les vio bastante desenvueltos. Y también me hizo falta, mi estimado Miguel, que mencione el caso Villavicencio, que no es cualquier cosa. Es un crimen extraordinariamente grave para el escenario de la política nacional y merecía que el presidente anuncie su posición al respecto de la investigación. Es lo que le podría decir en una primera visión al respecto. Hay algunos temas de lo que usted ha señalado. El tema de corrupción es fundamental y sí es importante que en su primer mensaje ya como presidente posesionado en funciones, decir al país que va a combatir la corrupción. Y el otro tema que usted ha señalado también, no puede quedar en la impunidad, no puede la sociedad ecuatoriana, las autoridades del Estado, en el imaginario público, ir perdiendo de vista que otro caso, y de mayor envergadura, que un candidato presidencial, un adalid de la lucha contra la corrupción, quede en la impunidad cuando esto debiera mantenerse permanentemente de forma latente para que haya sanción a los autores intelectuales, doctor Costales. Ciertamente, porque eso daría un poderoso mensaje a la sociedad de que hay una voluntad genuina del nuevo poder político por enfrentar ese demonio tan destructor que es la corrupción. Y por otro lado, porque tenemos que entender que Noboa ganó en parte porque Villavicencio no pudo presentarse al ser asesinado, pues. Y eso, de donde haya venido el ataque, que debe descubrirse pronto y sancionarse con toda la firmeza de la ley, es una forma incluso de tremendo fraude electoral previo, o sea, eliminar a un candidato poderoso que podía haber pasado a la segunda vuelta y tener serias opciones de llegar a la presidencia. Pero aún si eso no fuera, el hecho de haber asesinado a un adalid, como usted señala, de la lucha anticorrupción, es algo que tiene que, por deber cívico profundo, por una deuda con el país, esclarecerse para que nunca más vuelvan a ocurrir este tipo de cuestiones. Entonces eso es fundamental que el gobierno asuma. Y está bien que el presidente Noboa haya mencionado que no está contra, sino a favor de, más bien, proponer en adelante. Pero la lucha anticorrupción es a favor del país, a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor del progreso económico y de la estabilidad, porque muy bien lo sabemos, la corrupción de gran escala en el Estado solo produce miseria, destrucción del tejido social, irrespeto de la ley y degradación de la política. Entonces no es una cuestión secundaria, es principalísima. Y por otro lado, Miguel, si va a enfrentar la delincuencia como promete y es tan necesario que lo haga, pues hay una relación muy directa entre la corrupción política y la delincuencia de gran escala, como sabemos. Entonces, no se puede soslayar esto y tienen que dar señales mucho más claras de un proyecto. Si bien tiene solamente poco más de año y medio para gobernar, pero sí se pueden hacer decisiones trascendentes. Y yo le deseo la mejor de las suertes, Miguel, porque me parece que el presidente Noboa está en un dilema que confronta dos posibilidades para él. Una es que él utilice ese acuerdo en el Congreso, como lo quieran llamar, pero para que le permita manejar el Estado sin mayor interferencia de la Asamblea, pero que no ceda a las presiones de ninguna manera. Entonces, que en el ajedrez político de Noboa, el socialcristianismo y sobre todo el correísmo sean solo peones de brega, pero de segunda categoría, que no tenga una influencia mayor. Eso sería lo ideal y lo deseable, porque de lo contrario, ya sabemos, mire, en psicología social, el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento consistente del pasado de una persona o de un grupo. Entonces ya sabemos que el comportamiento de la gente de la Revolución Ciudadana ha sido destructor para el país, ¿no? Y sus
figuras principales han estado envueltas en casos terribles de corrupción. Y el socialcristianismo ha gobernado tras las cortinas del poder desde hace años porque no han podido posicionar una figura que llegue a la presidencia y se acostumbraron a manipular a todos los gobiernos de turno. Entonces, lo más probable es que sigan intentando hacer eso mismo en el escenario actual. Por lo tanto, tiene que, Noboa, espero, darse cuenta que él tiene la posibilidad de ser una figura joven que se convierta en un giro en la política ecuatoriana, en un giro positivo, y él también se puede posicionar como una figura relevante. Entonces, ¿por qué va a dar espacio a que revivan figuras corruptas que están fugadas del país y darles espacio cuando él puede ser un punto importante en la evolución de la política? Y ahí una cosa esencial, Miguel, hablaba Adler de la voluntad de poder. Entonces, en el ser humano hay una voluntad, un deseo de alcanzar el poder, no solo político, a todo nivel. Pero entonces, a Noboa se le va a despertar eso porque es un ser humano como todos nosotros y tiene derecho, si quiere hacer un buen gobierno a favor del país, como lo dice en el discurso, pues él también merece ese espacio si se lo gana. Por lo tanto, ese es el mejor escenario, que él asuma esa enorme responsabilidad de una crisis tan grave, ser un punto de giro positivo en la evolución política. De lo contrario, va a ser un peón en el ajedrez político del correísmo y de los socialcristianos, y ese sería un triste papel que le pasaría a ser un sujeto marginal de la historia. Yo quiero apostar y le deseo la mejor de las suertes para que opte por el mejor escenario, en que él se convierta en un demócrata sereno, centrado, que ayude a salir de la crisis del país. Efectivamente, el mejor deseo de éxito para el presidente Daniel Noboa, porque será éxito del Ecuador y su fracaso sería del país. Ahora, usted señala con el análisis, doctor Jaime Costales, en definitiva el presidente Noboa no debiera caer en la agenda de esos sectores que hacen hoy mayoría, que se tomaron las comisiones legislativas. Es impresentable ante el Ecuador que quienes buscan impunidad hoy estén dirigiendo la comisión de fiscalización, es decir, es impresentable. No caer el presidente Noboa en la agenda de estos sectores que al final van a querer imponer, como es la agenda de la impunidad. Así es, por eso aspiro a que asuma un liderazgo con firmeza y sea fiel a las líneas rojas que mencionó públicamente, porque lo contrario sería defraudar la esperanza colectiva que le dio el voto. O sea, creo que gran parte de los que dimos el voto por él, dimos para evitar que regrese ese sector tan degradado y terrible que es la Revolución Ciudadana a seguir destrozándole al país. Entonces tiene que entender y asumir esa responsabilidad de poner un freno radical para impedir que estos sujetos mafiosos vuelvan a tener influencia sobre el país y evitar ser controlado por esas manipulaciones políticas. Él decía que es de una nueva generación y que no quiere incurrir en los mismos, en la misma política tradicional. Y además mencionaba, me parece que es una frase parafraseaba a Einstein cuando dice que no se puede esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Entonces tiene que ser fiel a eso y entender que si él se deja manipular por el socialcristianismo y la Revolución Ciudadana, no puede esperar obtener mejores resultados haciendo las mismas taras y los mismos vicios que ya le han destrozado al país en épocas anteriores. Pero mi aspiración es que un joven que lo tiene todo lo material, ¿no es cierto?, social, posición económica, etcétera, al ser presidente se dé cuenta que él no tiene por qué dar espacio a que figuras degradadas y sancionadas por la justicia vuelvan a tener vigencia en el país. Eso sería un triste papel que le destruiría, sería un suicidio político de Noboa ceder a las presiones y dejar ser manipulado por estos sectores oscuros de la política nacional. Así que sigo creyendo que puede haber la posibilidad de que él apueste por sí mismo y se convierta en una figura gravitante que podría incluso ser elegida si tiene un relativo éxito y tener una vigencia de un par de periodos presidenciales, con lo cual ayudaría a que cada vez se diluya el correísmo en sus luchas internas, porque ya cada uno de los que se creen presidenciales está apuntando hacia el futuro y creo que este momento ya Correa es un estorbo para varios de esos mismos súbditos de él. Y entonces, si pasamos un par de periodos con presidencias razonables,
Entonces yo considero que sería más lejana la posibilidad, se debilitaría mucho el correísmo, sería más lejana la posibilidad del retorno al poder. Doctor Costales, de su amplia experiencia desde una visión de la psicología, decía el presidente Noboa que el resultado de esta elección evidencia que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Pero hay sectores como la Revolución Ciudadana que lo ha dicho públicamente y lo ha repetido. O sea, quieren volver al poder como un mecanismo de revanchas y de venganza. Pero ¿qué significa en el criterio de un ser humano? Sí, justamente, Miguel, una de las misiones grandes que tiene Noboa es ayudar a que el país entienda que ya la lucha de clases no es el camino para construir sociedades, sino solo para envenenarlas, causar guerra civil, miseria y pobreza, que se ve en el espejo de la Argentina. Los argentinos votaron masivamente por Milei y le dieron una paliza al kirchnerismo, porque el kirchnerismo es violento, porque el kirchnerismo es corrupto, el peronismo en sí mismo es una patología de la democracia argentina. Entonces, y han optado por una figura como la de Milei, que también a mí me preocupa por su intolerancia, su vehemencia, su fanatismo incluso. Entonces le ponen en peligro serio a la Argentina, que es un país maravilloso y grande, etcétera. Entonces, viéndonos en ese espejo, tenemos que concebir que ya el futuro, y como Noboa es de una nueva generación, tiene que entender que el futuro es la sinergia, lo que vengo insistiendo hace décadas, ya no la lucha de clases, sino la sinergia, la cooperación entre las distintas capas sociales, los géneros, las etnias, etcétera, las regiones, para que podamos edificar un país sano, próspero, estable democráticamente y con serio respeto de la ley, por lo cual no podemos seguir dando espacios de gestión a los grupos degradados que han hecho de la política solamente una forma de lucro y que envilecen la política con el odio, el ataque, la virulencia y la violencia. A propósito del señalamiento que hizo Jaime Costales respecto del execrable crimen de Fernando Villavicencio, que debe mantenerse latente y que pudo haber mencionado el presidente Noboa, hay una encuestadora, Click Research, que ha hecho una consulta a la gente en Quito, porque un grupo de quiteños ha postulado a Fernando Villavicencio para que el municipio le otorgue la condecoración post-mortem Gran Collar San Francisco de Quito. Y pregunta a Click Research si está usted de acuerdo o en contra de que el municipio de Quito le condecore a Fernando Villavicencio con el Gran Collar San Francisco de Quito. Y abrumadoramente, un 72,17% está de acuerdo con esa condecoración post-mortem. Un 18,94% está en contra y un 8,89% no sabe. ¿Qué piensa usted? ¿Debiera ser condecorado por el municipio Fernando Villavicencio? Hacerle un reconocimiento porque él luchó en Quito, murió en Quito y ha sido un gran actor para el combate a la corrupción. Debería ser reconocido nacional e internacionalmente porque un valeroso luchador en defensa de la democracia y opositor frontal de la corrupción y la degradación del socialismo siglo XXI y todas las formas de corrupción. No sé si el municipio que esté en manos de la RC llegue a aceptar ese pedido. Supongo que incluso estratégicamente, al ver el masivo apoyo ciudadano que usted menciona, podrían darle, muy merecidamente, por supuesto. Pero más que eso, cada uno de nosotros tenemos que interiorizar que no es solo cuestión de Fernando Villavicencio, sino cada uno de nosotros, los ciudadanos simples, comunes y corrientes, tenemos la enorme responsabilidad por amor a la patria, por amor al país, de defender la libertad y la democracia y oponernos activamente, pacíficamente, pero con fuerza, con intensidad, de una forma no violenta, pero firme a la vez, oponernos a toda forma de corrupción política, porque eso es lo que nos tiene en la pobreza, en la desesperación, en la falta de trabajo, en las crisis hospitalarias, en la dificultad de manejar la economía y enfrentar el fenómeno del niño, etcétera, etcétera. La corrupción es una de las cuestiones fundamentales que tiene que ser limitada seriamente si queremos avanzar hacia un país próspero y democrático como el que nuestros hijos, nosotros mismos, nuestros nietos merecen vivir y tener. Ha sido, como siempre, un gusto dialogar con el doctor Jaime Costales, quien hace también análisis de psicología política. Un gusto.
dialogar sobre estos temas de coyuntura y, como bien ha dicho, el éxito del presidente no va a ser éxito del Ecuador. El fracaso, y peor, allanarse a los designios de quienes buscan la impunidad sería lamentable. Jaime, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Siempre un gusto compartir con ustedes estos diálogos. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar uno de los tantos desafíos y temas que tiene entre manos el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa, la reforma laboral, la política laboral, cuáles son los desafíos para esta nueva administración. Precisamente este viernes a las 10 horas está prevista una reunión del Consejo Nacional del Trabajo para abordar el tema coyuntural del salario básico en el Ecuador. Invitados a controversia, el doctor Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, la doctora Yesae Navarrete, ex subsecretaria de Trabajo, directora regional y abogada laboralista en libre ejercicio, y el doctor Javier Sisa, experto asesor laboral, ex miembro del Consejo Nacional del Trabajo y abogado en libre ejercicio. De mi parte, les deseo un feliz fin de semana a todos, un feliz viernes, y les recomiendo, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. It's a wonderful time. Make a wish, make it shine. It's a wonderful time. Playing music with my friends. It's a wonderful time. It's a wonderful time for you and I. Estar en la misma frecuencia